en materia de uso de drones. Ahora sí, pongo más atención. Gracias. Sí, gracias. Con su permiso, presidente. Si el conocimiento puede crear problemas, no los podemos resolver a través de la ignorancia. Hace 54 años, el autor de esta frase, Isaac Asimov, vislumbró un mundo donde la tecnología ocupaba un sitio central en las relaciones humanas, donde la riqueza y la pobreza entre las naciones se definía a través del desarrollo tecnológico. Para él, las naciones con mayor índice de bienestar serían en las que sus ciudadanos tendrían más acceso a las comunicaciones y transportes, así como una mayor eficiencia en las mismas. Esto es sin duda hoy una realidad. La brecha tecnológica que separa a los países determina en buena medida los índices de crecimiento económico. De igual forma, hace 200 años, Julio Verne, como lo hiciera mucho antes Leonardo da Vinci, pronosticaron la aparición de máquinas voladoras autónomas, controladas a distancia y desde tierra por sus pilotos. Los controles remotos fueron una invención de la Segunda Guerra Mundial, pero dejaron hace décadas de ser patente de uso militar. Hoy día, las aeronaves piloteadas a distancia son utilizadas en actividades recreativas y culturales y es muy fácil que cada uno de nosotros tenga acceso a una de ellas. Actualmente, de acuerdo a la firma de investigación de mercados Jupiter Research, se venderán en el 2030 a nivel mundial 16 millones de drones. México actualmente ocupa el 5% del mercado internacional del producto y se incrementará en 2 puntos porcentuales en los próximos 3 años. Es decir, para el 2020 tendremos 8,000 aeronaves de este tipo en nuestro país. Hay que destacar que la Dirección General de Aeronáutica de la SCT ha promovido una serie de regulaciones para estos aparatos, considerando, por ejemplo, multas de hasta 400,000 pesos a quienes los utilice sin haber cumplido los requisitos formales, que van a incluir un registro de la aeronave que, de acuerdo a sus dimensiones, podría requerir una matrícula oficial. Además de que los usuarios deberán tomar cursos de certificación para que de esta manera en México se estén llevando a cabo las mejores prácticas en seguridad y responsabilidad civil. Esta regulación entrará en vigor en diciembre próximo y es importante reconocer el avance que ha hecho la SCT en materia. Sin embargo, y aquí el problema que fundamenta esta iniciativa es que los actos ilícitos que los seres humanos realizamos no tienen límites. No se trata de poner un nuevo tipo penal en el código por el uso del dron, sino de lo que se trata es de que sea un agravante el uso del dron para delitos que ya se cometen y que están tipificados en el Código Penal. ¿Como cuáles? El espionaje, como el utilizar los drones para robar información de las casas, para pilotear estas naves arriba de las colonias y obtener planos de las viviendas y de esta manera cometer ilícitos, sacar audios, videos que se consideren de propiedad sensible según la ley en materia de datos personales, delitos como el secuestro, que en este año se han reportado 840 secuestros y que los drones pueden ser utilizados para tener información de las personas, espiarlas y de esta manera acceder a la práctica del crimen de una manera más fácil. Otro tipo de delitos que se han cometido con los drones es uno que denunciaba el presidente de Venezuela hace algunos meses. Entonces, la aportación de drogas, de armas, puede ser considerada un agravante si es que se utilizan este tipo de tecnologías. Por eso se funda esta iniciativa
para que se considere un agravante el uso de los drones en la comisión de delitos como el transporte de drogas, el transporte de armas, el robo de datos, todo lo que tenga que ver con espionaje y otros delitos que ya tiene considerado el Código. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese su iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene el uso de la palabra la senadora Indira Kempis Martínez para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social en materia de presupuesto para la cultura. Adelante, por favor. Gracias. Con permiso de la presidencia, senadoras y senadores, nuestro país es una tierra de artistas y somos muy privilegiados de tener un núcleo de creatividad emergente que no solamente estriba en la preservación de la cultura y del arte, sino también de lo que viene de las industrias creativas. México ocupa el 7º lugar en patrimonio cultural y las actividades artísticas representan el 2.8% del Producto Interno Bruto. De acuerdo con la Secretaría de Cultura, hay 2.500 actividades artísticas al día que benefician a 10 millones de mexicanos. Es por eso que nosotros en el grupo parlamentario lo que estamos proponiendo es una reforma a la Ley General de Cultura, a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, persiguiendo 3 objetivos fundamentales. Primero, garantizar el acceso a la seguridad social de los artistas y sus familias. Esta es una añeja demanda de la comunidad cultural que no consiste en otorgar derechos especiales, sino en reconocer los derechos elementales de cualquier mexicano y mexicana. Segundo, planteamos que se establezca al menos el 1% del presupuesto de egresos a la cultura. Un compromiso que asumimos el Movimiento Ciudadano y que además constituye una recomendación de organismos internacionales. Hoy destinamos lamentablemente el 0.3% del presupuesto federal, siendo un país de artistas, siendo un país donde el arte y la cultura es parte de nuestro patrimonio. Esa cifra es ridícula y absurda. Perseguimos el 1%. Y tercero, proponemos incluir obligaciones para la debida protección y conservación de los recintos culturales del país para evitar tragedias como la acontecida recientemente en Brasil y para evitar que haya afectaciones de nuestro patrimonio cultural. Creemos que nuestra comunidad de creativos merece no solamente el respeto por medio de premios y becas, sino también por incentivos claros de que efectivamente nos importa nuestro patrimonio artístico y cultural. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3 y 73 constitucionales en materia de educación. Sí, por favor. Gracias.
Con la venia de la presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores, honorable asamblea. Hoy estamos ante la oportunidad de iniciar un verdadero debate sobre el estado de la educación en México y sobre el tipo de educación que deseamos para todos los mexicanos. Pero para abrir este diálogo con todos los sectores de la sociedad, se requiere que desde el Congreso se revise de manera integral la reforma al artículo 3 y 73 constitucional aprobadas en diciembre del 2012. México necesita una reforma educativa que sea incluyente, que sea integral y que parta de la experiencia de los maestros y maestras como verdaderos actores del proceso educativo, que integre la visión de los investigadores y académicos que se ocupan de la educación, que involucre a los padres de familia y a la sociedad y al sector empresarial tan preocupado por la formación de quienes serán el motor de nuestra economía y por un supuesto que sea un proyecto educativo que haga de la equidad y la justicia social sus ejes transversales. La reforma impulsada por el actual gobierno es una reforma que partió de una premisa falsa. De acuerdo a su diagnóstico, los maestros y las maestras de México constituían el principal obstáculo para lograr la calidad de la educación. Por eso, era necesario empezar por imponer a los docentes un modelo que los sujetaría a una evaluación permanente bajo un sistema que de manera arbitraria estandarizara su perfil para el ingreso, la promoción y la permanencia. La Ley del Servicio Profesional Docente se impuso como la herramienta de este nuevo modelo que, carente de todo humanismo, impulsó una visión orientada a destruir la vocación magisterial, sin tomar en cuenta que en la mayor parte de nuestra República la única institución existente es la escuela, que muchas veces se trata de un aula, pero está ahí como prueba de la existencia del pacto entre el Estado, el magisterio y su pueblo. De manera permanente se argumentó que los maestros se oponían a la evaluación, un planteamiento completamente falso, pues desde hace años los docentes se someten a diversos procesos de evaluación. La realidad es que esta fijación por los exámenes estandarizados no ha mejorado la calidad de la enseñanza ni los niveles generados de aprendizaje de los alumnos. Quienes impulsaron esta reforma en ningún momento se hicieron las preguntas adecuadas. Se partió de imponer un modelo sin tomar en cuenta que cada sociedad tiene sus ideas sobre lo que quiere ser, sus sueños y sobre lo que realmente es. El objeto de la presente propuesta es el de reorientar la reforma educativa, empezando por suprimir el fundamento constitucional que le da la vigencia a la Ley General del Servicio Profesional Docente, uno de los productos más agresivos de la reforma educativa, una ley con un claro enfoque represivo sobre el régimen laboral de los maestros. Esta ley, aprobada por ambas cámaras y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre del 2013, coloca a los trabajadores de la educación en un estado de excepción, privándolos de la jerarquía de las leyes del trabajo contenidas en el artículo 123 constitucional. Esta ley representó la pérdida expedita de todos los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de la educación. Para esta ley y para quienes impulsaron esta reforma, pierde sentido la formación docente, pues de acuerdo con los nuevos criterios a los concursos de oposición, puede inscribirse a participar toda persona imponiendo como único requisito el ser egresado de universidades públicas o privadas. Y aquí me pregunto, ¿dónde quedan los aspectos pedagógicos y en qué papel queda el profesional de la educación? En resumen, con esta ley se situó al magisterio en un régimen de excepción laboral
con efectos retroactivos, eliminando sus derechos históricamente adquiridos y constitucionalmente conquistados. Esta ley sustituye la seguridad en el empleo por el derecho a participar en un concurso, suprimiendo la estabilidad laboral, poniendo en riesgo la antigüedad y el salario de los maestros y obligándolos a exámenes punitivos estandarizados e intermitentes, así como la degradación de su función, pues califica y clasifica a los maestros como idóneos o no idóneos mediante un instrumento de indefendible idoneidad. Es un acto de justicia. En un acto de justicia, el Senado de la República, ante la oportunidad de corregir la arbitrariedad, reformando el artículo 3º y reformando el artículo 73 constitucional para permitir que nuevamente los trabajadores de la educación sean nuevamente sujetos de sus derechos laborales y que las relaciones entre trabajadores estén nuevamente en el marco del artículo 123 constitucional. Por lo anterior, sumo mi propuesta a la presentada por el senador Martí Batres Guadarrama y que suscribí para que en un acto de justicia y con la visión de construir una reforma educativa incluyente, democrática y humanista, sea reformada la fracción 3ª y la fracción 9ª del artículo 3º, así como la fracción 25ª del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dejando de esta manera a nuestra Constitución sin el fundamento que hace de los trabajadores de la educación un sector al margen de los derechos laborales y humanos al trabajo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Cora Cecilia Pinedo. Sí, senadora Margarita Valdés, sonido en su escaño, por favor. Para suscribir la propuesta de la senadora Pinedo en apoyo al Magisterio de México. Muchas gracias. Sonido en el escaño de la senadora Marcela Mora. Para el mismo efecto, para suscribir la iniciativa de la senadora Cora por parte del grupo del PES. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios recoja las firmas de adhesión a esta iniciativa y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Estudios Legislativos. En una tercera ronda de iniciativas tiene el uso de la palabra la senadora Kenia López Rabadán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 81 constitucional en materia de segunda vuelta electoral. Muchas gracias, señor presidente. Vengo a presentar esta iniciativa a nombre de las y los senadores del Partido Acción Nacional. La democracia en nuestro país se ha fortalecido considerablemente en las últimas décadas. Sin embargo, sigue siendo débil en muchos aspectos y en diversas zonas del país. Desde hace 4 décadas, México ha ido recorriendo un largo camino hacia la democracia plena. Y aunque sigue existiendo en algunos lugares retrocesos, el avance es sin duda indiscutible. México es uno de los escasos países en América Latina que no cuenta en su andamiaje constitucional con la segunda vuelta electoral, ya que junto con Honduras, Paraguay, Venezuela, Panamá y otros pocos países, el ganador de las elecciones presidenciales se define en una única elección, teniendo como ganador el que cuente con la mayoría relativa de los votos. Es por ello que mediante la presente iniciativa proponemos la incorporación de la segunda vuelta electoral para la elección del presidente de la República, lo que servirá a darle certeza jurídica,
legitimidad y gobernabilidad al candidato triunfador. En el ámbito internacional, hemos sido testigos de que este mecanismo ha fortalecido la legitimidad y con ello la gobernabilidad de quien resulta vencedor o vencedora en pro de la democracia. La segunda vuelta electoral, además de dotar de mayor legitimidad al ganador, evitará un eventual triunfo de un candidato que cuente con poca aceptación entre la ciudadanía. Por ello, la propuesta para llevar a cabo la segunda vuelta electoral en México es que se realice una elección entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos en la primera ronda. Esta jornada electoral deberá realizarse 45 días después de la primera para evitar un tiempo de incertidumbre. Como lo he comentado, en el ámbito internacional existen antecedentes de incorporación de la segunda vuelta a los sistemas electorales de países latinoamericanos que cuentan, al igual que México, con un sistema de gobierno presidencialista. Costa Rica y Ecuador fueron pioneros, ya que adoptaron este mecanismo a finales de la década de los años 70. A pesar de que la segunda vuelta se instaló con redacciones distintas y en algunos casos inclusive con mayorías específicas en las legislaciones electorales, en las siguientes 2 décadas este instrumento se incorporó con diversas denominaciones como segundo turno, segunda elección o segunda vuelta en países como Brasil, Guatemala, Bolivia, El Salvador, Perú, República Dominicana, Uruguay, Argentina y Chile. Los tiempos para celebrar la segunda vuelta electoral varían de país en país, ya que, por ejemplo, en Argentina se debe llevar a cabo 2 meses después de la primera vuelta. En Brasil, dentro de los 20 días siguientes. En Chile, a los 30 días siguientes. Colombia la establece 3 semanas más tarde. Costa Rica, el primer domingo de abril del mismo año de la elección. Ecuador, dentro de los siguientes 45 días. El Salvador, en un plazo no mayor de 30 días después de declarados firmes los resultados de la primera elección. Guatemala, en un plazo no mayor de 60 ni menor de 45 días. Perú, 30 días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales. República Dominicana, a los 45 días después de celebrada la primera. Y Uruguay, el último domingo del mes de noviembre del mismo año. En la mayoría de los países mencionados, la segunda vuelta ha brindado estabilidad y fortaleza a los gobiernos. Los titulares del Ejecutivo tienen apoyo social y en algunos casos incluso apoyo legislativo. Volviendo a nuestro país, los distintos acuerdos y alcances que se pueden lograr entre las diversas fuerzas políticas para realizar una segunda vuelta electoral permitirán que el ganador cuente con el respaldo y la sumatoria de distintas mayorías. La propuesta es que, para que resulte ganador un candidato o candidata a la presidencia de la República, se requiere de la mayoría absoluta de los votantes, es decir, más de la mitad de los votos válidos emitidos. Para este efecto, en caso de ser necesario, se celebrará una elección de segunda vuelta 45 días después de la primera, entre los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número de sufragios. Se propone que para la segunda vuelta no se pueda realizar campaña alguna. Tenemos una oportunidad histórica en este Senado de la República para modernizar nuestro procedimiento electoral y fortalecer nuestra democracia al instaurar la segunda vuelta en nuestro país. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Estudios Legislativos. Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda y una vez que se han agotado las iniciativas, les informo que iniciamos esta sesión a las 11 de la mañana con 11 minutos. Como lo marca el artículo 50 del reglamento del Senado, las sesiones ordinarias duran hasta 4 horas. Ese tiempo ya se ha cumplido.
Para conocer si es posible continuar con los asuntos del orden del día, consultaremos a la Asamblea, por lo que solicito a la Secretaría consulte en votación económica si autoriza continuar con la sesión. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza continuar con los asuntos del orden del día. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Sí se autoriza continuar con la sesión, presidente. Muchas gracias. Pasamos en consecuencia al apartado de proposiciones con punto de acuerdo. En una primera ronda tiene el uso de la tribuna el senador Víctor Manuel Castro Cosío del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un punto de acuerdo que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir el convenio 129 sobre la inspección del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias, presidente. Adelante, senador. Gracias, presidente. Honorable Asamblea, el suscrito senador Víctor Manuel Castro, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en esta legislatura, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8º, numeral 1, fracción 2 y 276, fracción 1, reglamento del Senado, me permito proponer a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía el instrumento catalogado como prioritario de gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 129 sobre la inspección del trabajo agrícola. Consideraciones. Siendo la agricultura la actividad base de los pueblos mesoamericanos y el pilar de esta gran nación, resulta fundamental en el desarrollo de nuestro país abordar este tema como uno de los más importantes en el hacer legislativo. Incentivar la actividad agrícola en México es un punto fundamental para nuestro crecimiento económico, por lo que no solo debemos velar porque la agricultura adquiera una dimensión y respaldo sin precedente, sino también recuperar la confianza de los campesinos y agricultores de México con acciones concretas. Los campesinos nos exigen diariamente menos discursos y más respaldo. De acuerdo a la encuesta nacional agropecuaria realizada por INEGI en el 2017, hay 11.8 millones de puestos de trabajo de jornal por contrato. De estos puestos, solo el 12.8% de ellos se encuentran ocupados por mujeres, de las cuales solo 3 de cada 10 reciben una remuneración por este trabajo. La realidad que viven los campesinos de México es por demás injusta y abusiva, pues sus salarios en muchas regiones de esta nación está por debajo de los salarios mínimos. La pobreza lastima y desarraiga a millones de compatriotas que no merecen vivir de esta manera. Conscientes del deterioro y abandono del campo mexicano en las últimas décadas,
y de acuerdo con las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su proyecto para reactivar el campo mexicano, proponemos ratificar los instrumentos internacionales que nutran la legislación nacional en materia de empleos agrícolas, como lo es el Convenio 129, suscrito en la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, el 4 de junio de 1969. Convenio del cual somos suscriptores. Sin embargo, la ratificación está pendiente. Entre los principales acuerdos establecidos en el convenio destaco los siguientes: la competencia de la autoridad para delimitar previa consulta la línea de demarcación entre la agricultura, la industria y el comercio, en forma tal que ninguna empresa agrícola quede al margen del Sistema Nacional de Inspección del Trabajo. La resolución de dudas con respecto a la aplicación del convenio por la autoridad competente y las disposiciones legales. Todos los Estados miembros de la OIT y signatarios del convenio deberán mantener un sistema de inspección de trabajo en la agricultura. Las disposiciones legales relativas a las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el ejercicio de su profesión. El proporcionar información técnica y asesorar a los empleadores y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir con las inspecciones legales. Compañeras y compañeras, hablar del campo mexicano no solo es hacer hincapié en el abandono que ha sufrido al paso del tiempo. Por eso proponemos, como punto de acuerdo a esta honorable Cámara de Senadores, exhortar respetuosamente al titular del Ejecutivo Federal a remitir a esta soberanía el Convenio 129 sobre la inspección del trabajo agrícola de la Organización Internacional del Trabajo. Segundo, se exhorta al Senado de la República, con las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere, para retomar el proceso deliberativo correspondiente a la ratificación del convenio referido a la inspección en las áreas agrícolas del país. Por su atención, muchas gracias, y esperamos sea respaldado por el bien de los agricultores y campesinos de México este tratado internacional. Muchas gracias, senador Castro Cosío. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Julen Rementería, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo por el que se solicita al presidente electo y al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes un informe pormenorizado respecto al futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Con su permiso, presidente, senadores y senadoras, el cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México fue durante la campaña del presidente electo una de sus propuestas más fuertes. Sin embargo, con el paso del tiempo se fue suavizando este discurso para finalmente decir que se pondría a consideración a través de una consulta. Por cierto, consulta que no sabemos bajo qué condiciones o elementos se llevaría a cabo, pero sí pareciera que fuera ya una decisión tomada, un caso juzgado. Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo con especialistas en la materia, el actual Aeropuerto Internacional a Ciudad de México es una infraestructura obsoleta para las necesidades de la Ciudad de México y la generación directa e indirecta de beneficios regionales en todo el país. En 2017, México ocupó el número 67 de 137 en calidad en infraestructura aeroportuaria y el 51 en competitividad, según el Foro Económico Mundial. La capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por citar algunos hechos,
es 32 millones de pasajeros y 365,000 operaciones al año. En 2014 hubo 34 millones de pasajeros y 410,000 vuelos. En el 2017 ya albergó a 44 millones de pasajeros y a 449,000 vuelos. Año con año viene creciendo. Y según el dicho del director Alejandro Argudín, se mantendrá este crecimiento hasta que deje de funcionar. Por lo anterior, justo en 2014 se elaboraron los estudios, se iniciaron con ellos para la construcción de un nuevo aeropuerto en donde los albergarían en 4,300 hectáreas de terreno, que por sus características sería de los más importantes a nivel mundial en construcción y que tendrían además aspectos de sustentabilidad y también de datos, de operaciones, de cómo estaría desarrollándose la operación justo del aeropuerto. Miren, déjenme decirle algunas características favorables para el nuevo aeropuerto. Es cercano al actual aproximadamente 10 kilómetros. Contará con una subestación que es capaz de darle luz, por ejemplo, a una ciudad como Pachuca entera. Tendrá 3 pistas de momento para poder llegar a 6 y operar de manera simultánea en 3 de ellas. Podrá tener 96 posiciones de arranque. Para 2021 se espera que pueda albergar ya 55 millones de pasajeros. ¿Y cuáles serían ahora, en contraparte, las consecuencias de la suspensión? El costo de cancelación de la obra en el proceso implicaría pérdidas por 120,000 millones de pesos, según lo que ya se ha manifestado. Se afectaría, por supuesto, de manera muy importante la reputación internacional de México en obras de esta naturaleza. Por cierto, es junto tal vez con el puerto de Veracruz la segunda obra más importante a nivel nacional. Tenemos además que decir que podría ser una complejidad el tener operaciones separadas en los 2 aeropuertos, como lo ha planteado actualmente este gobierno. Pero ¿quién dice todas estas inconveniencias? Fíjense, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de Autotransportes, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica, el Colegio de Contralores de Tránsito Aéreo de México, el Colegio de Pilotos Aviadores de México, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Colegio de Ingenieros Militares, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el Centro de Investigación Especializado en Aviación de la Universidad de Massachusetts, MITRE por sus siglas, todos, absolutamente todos, hablan de la inviabilidad del nuevo aeropuerto que se plantea. Me parece ocioso que tengamos todavía que seguir platicando de estos temas que en campaña ocuparon mucho tiempo. Hay que darse cuenta que han terminado de hacer campaña para hacer gobierno y que se necesita dar certidumbre no solo a los mexicanos, sino también justamente a los extranjeros. Por ello, y ante la incertidumbre que ha traído este asunto y que es evidente que no hay una sola propuesta de ninguna organización formal que avale un proyecto distinto al que ya lleva muchos años en estudio y en desarrollo, proponemos a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. Primero, el Senado de la República solicita al próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, un informe pormenorizado sobre el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Segundo, el Senado de la República solicita respetuosamente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador informe sobre el método de consulta pública que utilizará en su caso para la determinación de la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por ser una
infraestructura de carácter necesario para el país y para el desarrollo en los próximos años. Es cuanto, senador. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 del reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se considera de urgente resolución. Son 2/3 de los presentes. Aunque a juicio de esta presidencia es evidente que no existen las 2/3 partes que se requieren para que sea de urgente resolución, como tienen duda algunas senadoras y senadores, pido que se abra el tablero electrónico 3 minutos para que se vote si es de urgente resolución. Ciérrese el sistema de votación. A ver, faltan. Solicito a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios auxilie a las senadoras
Malú Micher y Vanessa Rubio para que pueda votar y corregir su voto. La senadora Malú Micher vota en contra. Se equivocó al emitir su voto. Para que conste en actas y en el diario de los debates. Por favor, pido se auxilie a la senadora Vanessa Rubio para que pueda votar. Ya está cerrado el sistema, informa que está cerrado el sistema. Ya está cerrado el sistema. Por favor, de viva voz. ¿Quién falta? Ya está cerrado. A ver, vamos a pedir que aquellos que tuvieron alguna dificultad en la emisión de su voto por la vía electrónica puedan hacerlo de viva voz. Recoja a la secretaría. Los votos correspondientes. Piña. Piña. Abreu. Senador Abreu. Está el senador Durazo también. La senadora Vázquez Mota. ¿Alguien más? ¿Falta de emitir su voto de viva voz? Senador. ¿Ya? La senadora Lucía Trasviña también. Estaba Trasviña, ¿no? Ya. La senadora Rocío Abreu. Ya está. ¿Ya? No se reúnen 2/3 partes, señor presidente. Informo, son 36 votos a favor, 53 votos en contra y 3 abstenciones. No se reúnen las 2/3 partes. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Silvana Beltrones Sánchez para presentar a nombre de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un punto de acuerdo que exhorta a realizar diferentes acciones para evitar la contaminación emanada por los polímeros sintéticos. Sí, gracias. No. Con su venia, señor presidente. Honorable Asamblea, estamos viviendo una crisis planetaria por el uso indiscriminado de plástico en nuestra sociedad. Si bien el plástico es un material sumamente útil para la vida moderna, hemos creado una situación insostenible de desperdicio que pone en grave peligro a nuestro medio ambiente. Desechos como las bolsas plásticas, las botellas de PET, los embalajes y los popotes se arrojan por millones de toneladas en el mar, ríos y lagos, dañando de forma irremediable a numerosas especies de animales marinos que mueren por enmarañamiento y asfixia. Hablando en números, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que al menos 8 millones de toneladas de plástico entran a los océanos cada año, causando la muerte de más de 1 millón de aves y cerca de 100,000 mamíferos marinos. El reciclaje es una alternativa, pero no es la solución ante este problema que crece año con año. No hay que olvidar que cualquier plástico requiere de cientos de años para poder degradarse. Esto hace que los desechos plásticos en el mar se degradan lentamente y se descomponen en pequeñas micropartículas que contienen sustancias tóxicas propias del material plástico. Estas, a su vez, se han encontrado en los peces capturados para consumo humano en todo el planeta. Por lo anterior, es urgente detener esta degradación ambiental, cambiar los patrones de consumo, concientizar a la población de lo importante que es reciclar la basura y el impacto que conlleva no hacerlo.
En diversos países se han dictado leyes para prohibir o restringir el uso de bolsas plásticas desechables, popotes y botellas de PET. México no ha sido la excepción y ha buscado generar a nivel federal y local leyes que permitan aminorar los efectos negativos de estos elementos a través de programas y campañas dirigidos a promover un país más sostenible. Senadoras y senadores, el grupo parlamentario del PRI está comprometido con el presente y el futuro de las y los mexicanos. Es por eso que tenemos que hacer todo aquello que está en nuestro alcance para asegurar el destino de las próximas generaciones. Es por ello que ponemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo con los siguientes resolutivos. Primero, el Senado de la República exhorta al Gobierno federal, a través de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a elaborar un programa que permita un paquete de incentivos fiscales para las industrias que eviten la producción de productos de plástico de un solo uso y para las que inviertan en nuevos modelos de distribución de producto usando menos embalaje. Segundo, se exhorta al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Salud y de Turismo, a promover y participar en campañas continuas de difusión entre la población sobre la recolección y el uso responsable y racional de bolsas y botellas plásticas, generando conciencia sobre su impacto en el medio ambiente para llegar a ser una comunidad sostenible y saludable. Tercero, se exhorta al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, para que en el ámbito de sus atribuciones visualice y promueva políticas y programas dirigidos a apoyar las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país, para obtener a partir de botellas de PET, fibras y textiles de poliéster, así como explorar otras alternativas de mercado para el uso industrial de los residuos de plástico. Y cuarto, se exhorta a los gobiernos federal y de los estados a firmar convenios de cooperación con la Universidad Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, así como universidades y colegios de profesionistas en todo el país, con el objetivo de fortalecer las tareas de investigación e innovación que ayuden a detener la contaminación emanada por polímeros sintéticos y renovables de compuestos orgánicos para producir polímeros biodegradables que eviten la enorme dependencia del petróleo y generen soluciones útiles a la población. En resumen, aspiremos pues a un futuro sin plástico. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Enseguida tiene el uso de la tribuna el senador Samuel García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar un punto de acuerdo que exhorta y remite a la Corte Penal Internacional la situación relativa a Javier Duarte Ochoa en su carácter de exgobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante el periodo 2010-2016. Gracias, presidente. Adelante. Pues les quiero pedir su atención y todo su apoyo para votar de manera urgente y obvia un asunto que va a ser de urgencia y tiene que ver con las 70,000 pruebas falsas de SIDA que Javier Duarte aplicó de 2010 a 2016 a nuestros hermanos de Veracruz. El día de mañana, 26 de septiembre, es la audiencia de pruebas y alegatos donde la PGR culpa, entre otros delitos, a Javier Duarte de las quimios falsas y de las 70,000 pruebas de SIDA que se aplicaron. Parece ser que el expediente va mal integrado y por falta de pruebas será absuelto de estos delitos. Yo les quiero pedir su apoyo porque además este Senado tiene la facultad de pedir apoyo a las autoridades internacionales, en este caso a la Corte Penal Internacional, La Haya. En 2017, cuando nos dimos a conocer de tan lamentables monstruosidades de este señor, tuve la oportunidad de acudir a La Haya
presentar cajas de pruebas de evidencia donde la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría Local de Veracruz, organismos y activistas denunciaban las faltas de salud en el estado de Veracruz. A tal solicitud, la Haya nos contestó de recibido y tenemos ya un expediente, el OTP-CR-233-2017, firmado por Mark Dillon, que es el jefe de evidencia y fiscal de la Corte Penal Internacional. El Estado mexicano es parte del Estatuto de Roma, que contiene las reglas de cómo puede intervenir la Corte Penal en casos de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto 7.1 inciso K detalla lo siguiente: se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes. Inciso K: actos inhumanos que causan intencionalmente un gran sufrimiento o un daño grave a la integridad física o a la salud mental de una población en específico. Yo quiero preguntarles, senadores, si el haber otorgado con recurso federal, porque salió de salud, 70,000 pruebas falsas de SIDA, no solamente afectaron las vidas de los 70,000, la propagación que pudo haber causado esa tonta política inhumana de que se esparciera esa enfermedad en ese estado. No es casualidad que Veracruz hoy en día es el estado que más padece el VIH. No pasa desapercibido las quimios falsas que se dieron a cáncer de mama en ese estado. Y por eso queremos pedirles a todos los grupos que, en virtud de la urgencia de que mañana es la audiencia de pruebas y alegatos y podría este sujeto, este monstruo, salir libre de este delito, que llegue a la instancia y por ende se vote el siguiente punto de acuerdo. Primero, la Cámara de Senadores, con fundamento en los artículos 13, inciso A, y 14 del Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano y ratificado por el Senado de la República, gira atento exhorto y remite a la Corte Penal Internacional domiciliada en La Haya, Holanda, la situación relativa a Javier Duarte en su carácter de exgobernador de Veracruz durante el periodo 2010-2016 y los posibles crímenes contra la humanidad en materia de salud pública cometidos por él y por quienes resulten responsables. Segundo, se ordena la traducción del presente exhorto en idioma inglés. Tercero, comuníquese a la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. Señores, este tratado nunca le hemos dado vida. No firmemos tratados de oquis y cuando tengamos la oportunidad de utilizarlos, mandemos un mensaje de que México quiere limpiar su cara y quiere castigar la corrupción. Pido de favor su voto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Agüed, Ricardo Agüed. Quiero adherirme y agradecerle al diputado ponente, al senador, que tome este tema. Veracruz está en luto y Veracruz ha pasado por una desgracia administrativa, moral y física terrible. Y este tema es un tema que traen muchos veracruzanos con esta falsificación de pruebas para el SIDA. Me sumo a él, lo felicito y espero que esto sirva de escarmiento para todos los que hacen con el recurso público este tipo de atracos. Vamos a, si es para la adhesión, les pido exclusivamente, puntualmente su adhesión, porque tenemos pendiente una votación para ver si pasa a discusión inmediatamente.
Si alguien se quiere adherir, que veo varias manos levantadas, solo les pido que expresamente sea la adhesión. Senadora Margarita Valdés, sonido en su escaño. La voz, ya quiso, ya jaló. Me adhiero firmemente con esa propuesta y ojalá que todos los compañeros lo hagan. Gracias, senadora. Senadora Lucía Trasviña. De esa magnitud no debe quedar exonerado de pena, debe ser castigado Javier Duarte. Bien, pido que sea expresamente para manifestar su adhesión en su caso. Senadora Guadalupe Covarrubias. ¿Sí? Se adhiere la senadora Guadalupe Covarrubias. Malú Micher. Para adherirme a la proposición de punto de acuerdo del senador Samuel Alejandro García Sepúlveda. Gracias. Blanca Piña. Gracias. Susana Harp. Giovanna Bañuelos. Cecilia Cora. Marcela Mora. Senadora Griselda. Margarita Sánchez. Cecilia Sánchez, ya. Carabeo. Berta Carabeo. La propuesta. Senadora Antonia. Para decirle al senador que me adhiero a su propuesta. Yulén Rementería. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, adherirnos a la propuesta. Muchas gracias. Imelda Castro. Igualmente, presidente, para sumarnos a la propuesta. Joel Padilla. No hay sonido. Para adherirse a la propuesta, Joel Padilla, del Estado de Colima. Gracias. Emilio Álvarez y Casa. Para adherirme, senador presidente. Miguel Ángel Mancera. Para adherir a su grupo parlamentario, el PRD, el senador Miguel Ángel Mancera. Se adhieren también las senadoras Mónica Fernández, Antares Vázquez, Nancy de la Sierra, Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Gutiérrez Castorena, Alejandro Armenta, Lili Telles, Julio Menchaca, Primo Doté, Víctor Castro, Angélica García. Muchas gracias, senadoras y senadores. Vamos a poner a votación, si es de urgente resolución, el punto presentado por el senador. Consulte la secretaría. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución. Está a su consideración la propuesta presentada. A favor, solicita la palabra el senador Ricardo Agüed. Adelante, por favor. Con su permiso, presidente. Adelante. Este es un tema, compañeras y compañeros diputados,
que qué bueno que se acaba de presentar. Veracruz, durante muchos años, el tema administrativo de salud ha sido verdaderamente desquiciado. Hoy, aparte de este tema que es gravísimo, de los empresarios o pseudoempresarios que vendieron este tipo de pruebas, que yo agregaría que aparte del indiciado también revisen a las empresas que se prestaron a vender este tipo de cosas. No se puede tener un estado como Veracruz que las pruebas y tener gente de este nivel que hayan vendido pruebas falsas para detección de una enfermedad como es el SIDA. Pero les voy a platicar que no nada más es eso. En Veracruz saquearon los recursos de salud, coludidos también con pseudoempresarios y autoridades que nunca se dieron cuenta las denuncias que fueron presentadas y decretadas por la Auditoría Superior de la Federación. Hay una deuda tremenda en Veracruz en el sector salud, un saqueo que ha sido evidenciado, y también son culpables muchos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, de la Procuraduría, que dejaron de correr tantas cosas en Veracruz que hoy padecemos. Va a cambiar en unos días, el gobierno tomará posesión, va a tomar un estado en crisis total, social, económica, de salud y en seguridad, gracias al saqueo y a las personas que tuvieron el alma podrida de tener medicamentos falsos. Yo solamente quiero dejarlo como reflexión, que hoy en esta senaduría, en este lugar, tenemos que ya acabar con el cinismo, con los asesinos y con aquellos que lo único que quieren es tener dinero a costa de los que tienen cáncer, que tienen una enfermedad, y no lo habremos de permitir. Me felicito y felicito al senador que por Veracruz hace este acto y lo apoyamos plenamente a nombre del Grupo de Morena, a nombre de mi familia y a nombre de los que vivimos en Veracruz. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Julen Rementería. Muchas gracias, presidente. Tuvieron que pasar muchos meses, ya casi 2 años, para que este tema, que era del dominio público, pudiera llegar a esta tribuna y a partir de aquí, como bien se ha hecho, impulsarlo para que tenga consecuencias mayores. Qué lamentable que tenga que llegar un asunto estrictamente jurídico al ámbito político. Porque si se probó el uso de esos medicamentos, si se probó el desvío multimillonario contado por miles, decenas de miles de millones de pesos, fue en la administración actual, en la del Partido Acción Nacional en Veracruz, que puso el dedo en la llaga y fue hasta las últimas consecuencias. En algo en lo que hoy estamos coincidiendo. Qué lástima que no se hizo antes. Pero hay que decir claro y fuerte, esto que sucedió en Veracruz no debe de suceder en ninguna parte de la República. Y lo dijo bien claro también el senador Agüed. Lo que necesitamos es por Veracruz, por los veracruzanos, por los que ahí vivimos, por los que ahí hemos nacido, por los que hoy también viven ahí, por simplemente toda la población que radica en Veracruz, que esto se acabe. Y hablamos ahora de las pruebas médicas, porque bien lo narró el senador García, que eso ataca realmente y hace sentir la podredumbre de la gente que es capaz de hacer este tipo de actos que no tienen perdón. No creo que en el mundo pueda haber algo peor que cosas como estas. Pero que no se nos olviden todo lo que ya se ha denunciado, todo lo que el gobierno de Acción Nacional, el gobierno del Estado, ha venido demostrando y ha venido dejando claro
cuál ha sido la postura y cuáles han sido las consecuencias para Veracruz. Porque cuando hablamos de ese crecimiento irracional de la deuda pública en Veracruz, de lo que hablamos es de lastimar a los niños que no tienen escuelas dignas, a las familias que no tienen hospitales para ser atendidos, ni medicinas en los lugares para podérselas otorgar. Pero también hablamos de la falta total de infraestructura. Somos de los peores estados en el país en materia de infraestructura porque se robaron el dinero de Veracruz. Y aquí me puede seguramente aseverar que lo que digo es verdad el senador Agüed. La famosa licuadora financiera que se instauró en Veracruz, que por aquí llegaban los recursos y por aquí los desviaban. Y hace unos días precisamente hablábamos, para poder evitar este asunto, aquí una propuesta que hice de una iniciativa para reformar los delitos penales y poder considerar ese, que es precisamente el de la restitución de los recursos que se han desviado, de la simulación de estas restituciones, poderlo llevar también a delito grave. Se atacó a Veracruz por todos los flancos. Sí, en la salud duele y duele mucho, quizá en el que más. Pero cuando vemos la crisis en la que está metida un estado que tiene un litoral como el que tiene una potencia agropecuaria como la que tiene una industria portuaria también enorme, que tiene una franja para poder ofrecer diversos servicios turísticos a todo el país, entiendes la magnitud de la desgracia por la que estuvo sometida nuestro estado, nuestro querido Veracruz. Yo por eso me parece que todos, y así se ha venido demostrando, deberíamos o vamos a apoyar que en Veracruz se haga y se cumpla con esto que se ha pedido en justicia, pero que no los otros delitos, los que se han demostrado, los que se han señalado, los que el gobierno de Veracruz, orgullosamente del Partido Acción Nacional, ha demostrado y ha acreditado, cosas que otros no hicieron y solo solaparon. Es cuanto, presidente. Con fundamento en los artículos 90 y 199, al haber hablado ya dos oradores y no haber nadie en contra, consulte la Secretaría si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Vamos a consultar si está suficientemente discutido. Si no lo estuviera, abrimos otra lista, porque el reglamento nos obliga al hablar dos, en caso de que no haya en contra. Si hubiera en contra, serían 5. Es otra cosa. Sonido en el escaño del senador Miguel Ángel Mancera. Sí, gracias, presidente. Sobre el mismo tema, pero me parece que hay, si el senador Samuel estuviera de acuerdo, que se pudiera agregar en este mismo exhorto un punto adicional para solicitar la información a la Procuraduría General de la República del porqué de esta indebida integración, porque estamos dando por sentado que mañana sí se determinará por un juez, pero no estamos pidiendo la explicación de por qué de esta indebida integración. Si ya se tiene este punto de acuerdo y lo estamos discutiendo de urgente resolución, sería también de urgente resolución que la PGR explicara a qué se debe esta indebida integración, cuáles fueron las causas de la indebida integración, porque si no nada más vamos a ir a la instancia internacional, pero no vamos a saber qué es lo que pasó aquí. Aquí van a proceder también recursos, aquí habrá apelaciones, que la PGR seguramente deberá darles curso y trámite. Solo para eso, para ver si pudiéramos agregar, si está de acuerdo el senador, que pudiéramos agregar esta adición al punto de acuerdo. Bien, le pido que pudiera acercarse con el proponente para ver si está de acuerdo y agregarlo en una sola votación. Si no fuera así y usted sostuviera su propuesta, aún con la diferencia del proponente original, lo votaríamos por separado. Consulte la Secretaría si está suficientemente discutido.
Consulto a la Asamblea en votación económica si el asunto está suficientemente discutido. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido, señor presidente. Muchas gracias. Se considera suficientemente discutido. Pregunto al proponente si está de acuerdo con la adición que le plantea el senador Miguel Ángel Mancera. Sonido en su escaño, por favor, del senador Samuel García. Gracias, presidente. Recién platicando con el senador Mancera, quedamos en mandarlo por separado para que no afecte la comunicación a la Haya, la comunicación a la PGR. Entonces, procederé a la votación del punto como se presentó originalmente y en su caso, en otro momento, se haría la propuesta que comentó el senador Mancera. Bien. Consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada en sus términos originales. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Se aprueba la propuesta, señor presidente. Se aprueba la propuesta por unanimidad. Muchas gracias. Comuníquese. Se concede ahora el uso de la palabra al senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo que exhorta a implementar acciones contundentes y de manera inmediata para que se aplique la norma para garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras. Con su permiso, señor presidente y demás integrantes de la mesa directiva de esta honorable Cámara de Senadores, estimados senadores, senadoras, medios de comunicación y habitantes de este hermoso país llamado México. Hoy vengo aquí a esta tribuna haciendo uso del derecho que me asiste, como lo marca la Constitución y el reglamento interno del Senado, para proponer ante todos ustedes a consideración un punto de acuerdo que considero que es de urgente y obvia resolución. Ahorita que escuchábamos hablar de corrupción, de robo, por supuesto que el punto que estoy presentando ante todos ustedes no se queda atrás. Es notorio que el precio de la gasolina se ha aumentado de forma exponencial y dicho incremento no solo afecta directamente a las y a los mexicanos que compran combustible para sus vehículos, sino que afecta a toda la economía, causando una alza general en los costos de la canasta básica. Con base en los datos disponibles en la Secretaría de Economía, operan, queridos senadores y senadoras, en México más de 11,000 estaciones de servicio. ¿Les suena a ustedes familiar estas frases como aquí sí vendemos litros completos? Hoy el costo de las gasolinas fluctúa entre los 11 pesos con 37 centavos a los 20 pesos con 94 centavos, dependiendo del sitio geográfico del establecimiento de la gasolinera. Dentro del precio de la gasolina que paga el público se incluye además el IVA y el famoso IEPS, dando como resultado que el combustible sea un producto altamente gravado por las autoridades, lo que genera que de cada peso que se pague de combustible, 30 centavos son de impuestos. El impacto en la economía familiar es más que evidente. Pensemos en cualquier ciudadana o ciudadano que sufre por el aumento de los combustibles y que desde el 2016 eroga un 35 a un 50% más por el pago de gasolinas, lo cual provoca
que su gasto se eleve de 650 a 1,050 pesos en promedio por llenar un tanque de 50 litros. Conforme a un estudio privado de fecha 8 de febrero del 2017, realizado por el Laboratorio de Datos de Foro TV y OPI, el análisis sobre la honestidad de la mayor parte de las empresas expendedoras de combustible es grave, queridas senadoras y senadores. Solo de 6 de cada 10 gasolineras se verifican. 1 de cada 3 mangueras en el país presenta irregularidades en el despacho de combustible. Y en estados como Tlaxcala, Nayarit, Quintana Roo y Zacatecas, 8 de cada 10 gasolineras en promedio roban a las familias mexicanas. Las y los mexicanos somos víctimas de algunos concesionarios sin escrúpulos que lucran de forma ilegal vendiendo litros incompletos, produciendo una merma que va hasta el 10% de la venta total, es decir, hasta 5 litros por cada tanque de 50. De tal forma, las familias mexicanas terminamos pagando por 50 litros el precio de 55, lo que le representa un pago no de 1,050, sino de 1,154 pesos, y si a ello le multiplicamos por día, semana o mes, dependiendo del uso y rendimiento del vehículo, nos damos cuenta, queridas senadoras y senadores, que de cada tanque que se llena se roban, o cada mes un promedio de un tanque de 50 litros, le roban a las familias mexicanas de 400 a 500 pesos. Con esta cantidad, una familia podría comprar al mes un promedio de 35 kilos de tortilla, 20 kilos de huevo o 25 kilos de frijol. Esa es la realidad que vivimos. Es importante destacar que la Secretaría de Economía, por conducto de la Profeco, tiene facultades a efecto de supervisar, auditar y sancionar a los empresarios gasolineros que incumplan con la norma mexicana. El incumplimiento de la misma incluso está tipificado en el artículo 16 de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Por ello, resulta inconcebible que, a pesar de que existen los instrumentos legales para detener y sancionar estos actos ilegales de venta en menor cantidad a la que se paga de gasolina y diésel, la autoridad siga sin aplicar el andamiaje jurídico creado para combatir esta conducta. Y con ello se continúe afectando los bolsillos de millones y millones de mexicanas y mexicanos, para quienes el uso de sus vehículos es indispensable, pues representa un medio para obtener sus ingresos familiares y, en muchos casos, subsistir. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de Economía a que de manera inmediata implemente acciones contundentes para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, se aplique la norma para garantizar la venta confiable de gasolina y diésel en las estaciones de servicio o gasolineras. Y cuando se realice la compra de estos hidrocarburos por parte de la población usuaria en todos los estados de la República, se despache con precisión lo pagado por el cliente y se informe a este honorable Senado de la República a la brevedad las acciones emprendidas. Segundo, con base en lo establecido en el artículo 16, fracción primera de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, se informe a este honorable Senado de la República, por parte de la Secretaría de Economía, el número de gasolineras que han sido sancionadas, la ubicación de estas, así como el motivo y monto de la sanción determinada. Estimados senadores y senadoras, tal pareciera que este punto no fuese de gran relevancia, porque tal parece que ya nos acostumbramos a que nos roben, aunque sea poquito. Este tipo
de anuncios los vemos cotidianamente donde los y las ciudadanas nos piden que hablemos por ellos y que le busquemos y encontremos una solución. Es por eso que les pido de la manera más atenta y respetuosa, ojalá que este punto sea aprobado a la brevedad. No podemos seguir esperando más ni hacer una costumbre que nos roben a todas luces, a cada segundo y a cada minuto en este país. Ya basta de seguir pagando más de lo que te entregan. Por eso yo agradezco infinitamente a quienes me han puesto atención y ojalá que este punto se ponga a consideración, señor presidente, y que sea aprobado de urgente y obvia resolución. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Como ha sido solicitado y como